Veamos acá. Un texto debe trabajar fundamentalmente con tres cosas. ¿De acuerdo? Debe trabajar con información, debe trabajar con orden y debe trabajar con una estructura. Información, orden y estructura. Eso es lo que debe manejar un texto. ¿Qué información quiero brindar? ¿En qué orden la voy a brindar? ¿Y cómo la voy a brindar? Acá se trabaja con conectores, acá se trabaja con una forma fija, acá con las ideas. Vamos a revisar cada una de ellas. Antes de pasarlas a revisar, mira por favor comprensión de textos. Mira por favor comprensión de textos. Tipos de textos. Vamos a ver cómo funcionan. Revise el texto número 1, por favor.
Rapidito, 2 minutos para terminar. Aquí solo con tu punto. Ya, te queda menos de 1 minuto. Bien. 6 minutos.
Si ya terminaste, pones punto. Si te falta, pones slash. Juan ha puesto punto, Gabriel punto. ¿Algún slash? Muy bien. Escúchame, por favor, ¿ya? Escúchame. El texto me habla acerca de un personaje histórico, ¿de acuerdo? Acerca de un personaje histórico. Andagoya, ¿de acuerdo? Andagoya es un español, es un ovisador que viene por el Atlántico y se queda en los países de Centroamérica, no Panamá fundamentalmente, ¿de acuerdo? Allí cruza hacia Sudamérica y empieza a avanzar en una suerte de expedición, ¿de acuerdo? Para buscar, para ver, y encuentra que los gobernantes, los caciques de esa zona, hablaban mucho de Virú, ¿de acuerdo? De Virú, que en la articulación del sonido sonaba como Perú, y que Andagoya le llama la atención porque los habitantes de ese Perú, de ese Virú, eran tipos que mediante el comercio habían logrado establecer buenas relaciones con toda la gente de la zona. Y además de ello, logran hacer o logran encontrar a una persona que era tan hábil que le sirve de intérprete, de traductor. Y siguiendo la información de los caciques, él va yendo de Centroamérica hacia el sur y va bajando hacia el sur, ¿no? O sea, baja en Centroamérica, está entre Sudamérica y Centroamérica, está en el norte, o sea, entendámoslo así. ¿De acuerdo? ¿Están acá? Correcto, entonces él llega acá. Correcto. Llega acá. Entonces, cuando él está acá, cuando él va hacia acá, él va hacia el sur. ¿De acuerdo? Pero si partimos de acá, de donde está el Perú, ¿de acuerdo? Esto de aquí es el norte. ¿De acuerdo? O sea, de acá para acá es ir al sur, de acá para acá es ir al norte. Por eso es que quizás el texto suena un poco raro, no se lee un poco raro. O sea, dice, el Andagoya viaja hacia el sur y se encuentra con la frontera en el norte. Claro, en el norte del Perú, que es al sur de él. ¿De acuerdo? Pero acá tiene un problema, un conflicto, una guerrilla, un enfrentamiento que lo deja al borde de la muerte. ¿Qué hace él? Él regresa. Al regresar no logra llegar pues hasta donde él había previsto. ¿De acuerdo? Y deja el camino trazado, pero no concluido, que es el camino que aprovecha Pizarro para conquistar el Perú en forma posterior. ¿No es cierto? Entonces, a partir de ahí, ponme la alternativa que consideres correcta. Pregunta número 1. El viaje de Andagoya resultó relativamente fácil debido a que D, pone Marisol. Letra D, la ayuda de los caciques y un intérprete. Letra D, dedo. Si Andagoya hubiera viajado más hacia el sur, ¿de acuerdo? Si hubiera viajado más hacia el sur, hacia su sur, no nuestro sur. Nuestro sur es Chile. ¿De acuerdo? Hacia su sur, si hubiera viajado más hacia el sur, habría ¿qué hubiera pasado? Ojo, tú me has dicho que ya terminaste, ¿ah? C, pone Marisol. Letra C. Habría conquistado el Perú antes que Pizarro. Según el texto leído, Andagoya llegó Gabriel pone A. Avión. Llegó a la frontera norte del Perú. ¿De acuerdo? Si acá está el Perú, ¿de acuerdo? Es la frontera norte
del Perú. ¿De acuerdo? Alternativa correcta, letra A, avión. Pregunta número 4. Una de las cualidades más notables que conoció la Goya de los peruanos era... Gabriel pone B. Beso, su habilidad comercial. De no haber mediado la colaboración de los caciques nativos. D pone Marisol. Letra B, beso, perfecto. Letra B, beso. Muy bien, mira acá. Observa. Cuando hablamos de información, la persona debe saber diferenciar. De acuerdo, dos cosas, aunque una nace como consecuencia de la otra. Debe saber diferenciar, repito, una nace como consecuencia de la otra. ¿Qué debe saber diferenciar? Debe saber diferenciar la información importante de la información suprimible. La información importante, ¿cuál es? La idea principal, el tema central, la idea básica, ¿es la suprimible? La idea secundaria, la idea puntual, el ejemplo, los casos especiales, la explicación. Debes saber diferenciar la información importante de la información suprimible. ¿De acuerdo? Lo importante de lo suprimible. Eso es lo que tenemos que saber diferenciar. Aquello que es importante, diferenciarlo de aquello que es suprimido. ¿Correcto? Muy bien. Revisamos, por favor, el texto número 2. Revisamos, por favor, el texto número 2. Voy a...
Bien, 6 minutos. Si ya terminaste, pones punto. Si todavía te falta, aunque sea una pregunta, pones slash para darte un minuto más. Marisol ha puesto slash, Ya. Gabriel ha puesto Ya, slash. esperamos. Ya, esperamos que lo terminen bien. Listo. Ya, vamos a darle 30 segundos más para que se cumplan los 8 minutos.
Ya está. ¿Algún slash? Ningún slash. Perfecto. A ver. Revisemos acá. A ver. Me dicen. A ver. Es un texto más bien de corte valorativo, ¿ya? El renunciamiento hace del sabio su propio dueño. Nada le puede conmover porque el imperio que ejerce sobre sí mismo es total. Sabe vivir en sociedad y consigo mismo. ¿De acuerdo? Alguien decía, a raíz de comentar este texto, alguien decía, ¿no? Aquella persona que le huye a la soledad es porque no se lleva bien consigo mismo. A todos nos debería gustar estar un momento a solas, porque quiere decir que nos guste estar con nosotros mismos. Si nosotros no nos soportamos a nosotros mismos, ¿cómo pretendemos que otro nos soporte, nos entienda, nos escuche? ¿De acuerdo? Por ello, desconfiará del amor y de los asuntos públicos. Para Antístenes, el matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia considerable. ¿De acuerdo? O sea, ¿para qué te casas? Para tener hijos. ¿De acuerdo? No por alguna otra razón. En todo caso, las razones se van a atribuir en forma posterior para generar los derechos de sucesión. ¿De acuerdo? Pero fundamentalmente es para la preservación de la especie. ¿Ya? En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según las leyes escritas, sino según la virtud. ¿De acuerdo? O sea, una persona debe actuar según lo correcto, según lo justo, no necesariamente según lo legal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces lo legal no es justo. Y a veces lo justo, lo correcto, no es legal. ¿De acuerdo? O sea, una persona sabia debe vivir en función a la corrección y la justicia, no a la legalidad. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos y contestó, como cuando uno se aproxima al fuego. Demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis. Rogó un día a los atenienses que discreparan de los caballos, se dominaran asnos, como creyendo que se había vuelto loco. Le señaló que también denominaban generales a individuos elegidos completamente ineptos. ¿De acuerdo? O sea, la analogía pasa por lo segundo. La analogía pasa por lo segundo. Los nombramientos son a dedo. ¿De acuerdo? Y quizás allí esté el principio de la corrupción. ¿De acuerdo? Y no hablo de la Grecia antigua, hablo del Perú moderno. ¿De acuerdo? Caramba, la persona se desespera por tener un título profesional, aunque sea lo compren a zángaro. ¿De acuerdo? Con tal de tener su título. Se va a cualquier universidad con tal de tener su título. No le interesa estar bien o mal capacitado, con tal ¿de acuerdo? Y aquí vienen pues los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora que alguien está en el poder, lo primero que hace es buscar a sus amigos y le da un cargo al que a lo mejor no está preparado, no lo va a hacer bien. Ahí es donde empieza la corrupción. Porque como no está preparado, va a trabajar en función a
coimas. No sabe qué es correcto ni correcto. Solamente sabe que si le dan plata va a hacer mover el... ¿De acuerdo? O sea, general debe ser aquel que es capaz de ejercer un liderazgo. ¿De acuerdo? No debe ser un inepto, según el texto. Entonces, según esto, pregunta número 1. Antístenes sostenía que el matrimonio no era imprescindible, casa. Lograr el dominio de la sabiduría supone fundamentalmente Marisol y Juan han puesto E. Eliani ha puesto E también. Orientarse sobre la base de principios morales. ¿Pero eso te logra el dominio? Yo creo que no. Debes actuar sobre principios morales, pero eso no te permite lograr el dominio. El dominio de la sabiduría se logra mediante el conocimiento. Solo mediante el conocimiento sabes qué está bien, qué está mal. Sabes qué es correcto, qué no es correcto. Sabes diferenciar lo justo de lo legal. Letra C, casa. Pregunta número 3. En el fragmento se recomienda que el sabio Juan pone E. Enano. Marisol, No debe desentenderse de la política, pero debe tener cuidado porque muy cerca se quema, muy lejos le da frío. No debe desentenderse, pero tiene que tener cuidado de no acercarse mucho ni alejarse mucho. ¿De acuerdo? Letra E, enano. Pregunta número 4. Leonida de Antístenes apuntaba a si nunca generes a los ineptos. La ironía. Enano, hacer notar la incapacidad de las autoridades. ¿Qué disciplina se relaciona con el contenido del texto? D pone Marisol. Letra D, dedo, perfecto. Letra D, dedo. Muy bien, mira, cuando hablamos de ordenamiento, el ordenamiento puede ser de dos tipos. Puede ser cronológico, ¿de acuerdo? Puede ser cronológico o puede ser simplemente lógico. Puede ser cronológico o puede ser lógico. Cronológico, tome en cuenta línea de tiempo. Y en el lógico, el antes, durante y después. ¿De acuerdo? Línea de tiempo, ¿de acuerdo? Se toma como eje el nacimiento de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. ¿De acuerdo? Hechos puntuales. En el lógico, antes, durante, después. ¿De acuerdo? Primero me levanto, después me baño, después me visto, después tomo desayuno, después salgo de mi casa, después tomo el carro, después llego a mi trabajo, después, ¿de acuerdo? Hay un ordenamiento lógico.
¿Tú primero te pones el pantalón y después la truza? ¿O primero la truza y después el pantalón? No eres Batman, no eres Superman, no te pones el calzoncillo encima del pantalón. Entonces hay un ordenamiento lógico. ¿De acuerdo? Orden. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira el texto número 3. Revisas el texto número 3. Trabajamos.
terminaste, pones puntos, si no pones slash. Gabriel ha puesto punto. Muy bien. Marisol te ha puesto slash y te ha puesto. Falta uno. Ya, que termine. Listo, profe. Te pone Juan. Con una manito así. Ya. A ver. Este de Marisol le faltaba uno. Ah, ya. No, pensé que me había dicho que ya. No, Juan puso. Listo, profe. Pero nos falta Marisol todavía. Ya. Puntito de Marisol. Muy bien. Ahora, mira, escúchame. Definitivamente este es un texto figurativo, metafórico, ¿de acuerdo? Me dicen, al final del primer párrafo, me dicen, llenaron de pelos la alfombra y también gritaron, estuvieron en círculo como adorándome, y de pronto gritaban como yo no creo que griten los roedores de orejas largas. Los roedores de orejas largas. Entonces, ese es un dato que me dan, ¿de acuerdo? O sea, ¿quién está escribiendo? Un roedor de orejas largas que no se explica cómo los roedores de orejas largas pueden gritar de esa manera. ¿De acuerdo? Pongámonos a pensar qué roedor de orejas largas conoces. Roedor roe. ¿De acuerdo? La rata es un roedor, el pericote es un roedor, el cuyo es un roedor. ¿Qué roedor de orejas largas? Veamos acá. Uno, según el autor, los destrozos fueron causados por... ¿Cuál sería? Avión, pues, el roedor de orejas largas, pues. Dos, una idea incompatible con el fragmento sería incompatible, que no guarda relación con el fragmento. ¿Cuál sería? Enano. Pregunta número 3. El autor escribe la carta con la intención de... Enano. 4. ¿Qué hizo el autor ante los destrozos? Dedo. Y la número 5, la expresión. Sería sórdido que el correo se le entregara alguna clara mañana de París. Evidencia. Enano. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, en el texto, información, orden, estructura. La estructura la vemos la próxima semana. Toma nota la parte de acá para darte la clave de la tarea y cerrar. Uf.
terminas lo de la pizarra y pones punto. Gabriel ha puesto punto. Eliani y Marisol han puesto punto. Perfecto. ¿Algún slash? Mapper punto. Muy bien. ¿Algún slash? Muy bien. Perfecto. Veamos acá. La clave a tu tarea. La clave a tu tarea. Pregunta número 1. Dedo. Pregunta número 2. Casa. Pregunta número 3. Beso. Pregunta número 4. Dedo. Pregunta número 5. Dedo. ¿De acuerdo? Profe, ¿puedes repetir, por favor? Sí. Te repito. Pregunta número 1, dedo. Pregunta número 2, casa. Pregunta número 3, beso. Pregunta número 4, dedo. Pregunta número 5, dedo. ¿Correcto? Gracias. Muy bien. No te olvides, el día viernes tenemos clase a las 8 de la mañana. Yo entro desde las 8, cualquier duda de 8 a 8:10 conversamos, 8:10 en punto, empiezo mi clase. El día viernes hacemos uso de mayúsculas. El día viernes hacemos oraciones eliminadas. ¿De acuerdo? El razonamiento verbal hacemos oraciones eliminadas. Ya hay una suerte de combinación, fusión. Oraciones eliminadas y plan de redacción. ¿De acuerdo? Estos dos temas fusionan razonamiento verbal con textos. ¿De acuerdo? Entonces, el día viernes arrancamos terminamos de hacer nexos o conectores, la preposición, y hacemos oraciones eliminadas, ¿correcto? Lo de siempre, por favor, evita salir, si tienes que salir, evita las aglomeraciones. ¿De acuerdo? Lávate mucho, báñate a cada rato, échate alcohol, desinféctate, cuida a las personas vulnerables, a las personas mayores, a los niños, cuídate tú, ya está afectando el mal inclusive a los jóvenes. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, Dios me los cuide y me los bendiga mucho. ¿Ya? Chao, cuídense.